Los viste brillar. Los viste dominar la pantalla. Parecían intocables. Pero la televisión no perdona y cuando deja de necesitarte, desapareces. Hoy vas a ver lo que ocurrió después de los aplausos, cuando las cámaras se apagaron. ¿Quién cayó más lejos? Si te interesan estas historias reales, suscríbete y activa la campana. Aquí contamos lo que casi nunca se dice, sin adornos. Durante décadas, la televisión mexicana construyó ídolos como si fueran eternos. Rostros que entraban a millones de hogares cada noche, voces que acompañaban cenas familiares, personajes que parecían parte de la vida cotidiana. Hoy vas a ver qué pasó cuando ese sistema dejó de sostenerlos. Historias incómodas, humanas, difíciles de mirar, pero necesarias. Antes de empezar, comenta desde qué país nos ves. Hubo un tiempo en que Rogelio Guerra era prácticamente la definición de galán. Alto, elegante, con una seguridad tranquila que imponía sin necesidad de exagerar. Sus telenovelas viajaban por todo el mundo y su rostro era reconocido incluso donde no se hablaba español. Dinero, prestigio, estabilidad. Parecía blindado. La grieta llegó cuando decidió cambiar de televisora en los años 90. Una decisión profesional que, en teoría, buscaba nuevos horizontes. Pero lo que siguió fue una batalla legal devastadora. Se habló de una indemnización millonaria imposible de cubrir incluso para alguien de su nivel. Ahí empezó la caída. Propiedades vendidas, cuentas vacías, patrimonio evaporándose poco a poco para pagar una deuda que parecía interminable. El hombre que había encarnado riqueza y poder en la ficción terminó sin respaldo económico real. Pero lo peor vino después. La presión emocional y los años de desgaste coincidieron con problemas de salud graves. Alzheimer, un derrame cerebral y una dependencia total de cuidados. Sin grandes ingresos ni la maquinaria de la industria detrás, sus últimos años transcurrieron en silencio, lejos de los reflectores. Murió en 2018. Sin fortuna, sin el brillo que lo hizo famoso, casi invisible para el gran público. La cima había quedado muy lejos. Pero no todas las caídas comienzan con demandas. Algunas empiezan mucho antes, dentro del propio cuerpo. Alonso Echanove era un actor intenso, sólido, de esos que dominan la escena sin necesidad de protagonismo permanente. Durante años trabajó sin parar. Prestigio, reconocimiento, estabilidad económica. Desde fuera, una carrera en orden. La grieta fue silenciosa, alcohol, drogas, excesos que primero parecían controlables. Poco a poco comenzaron a afectar su disciplina, su salud, su vida diaria. Lo que antes era un actor confiable empezó a volverse impredecible. Las consecuencias fueron brutales. 6 derrames cerebrales. Uno tras otro. Secuelas permanentes. Pérdida de movilidad, de independencia. Y de la capacidad de trabajar como antes. Sin proyectos ni ingresos constantes, los ahorros se evaporaron en tratamientos médicos y cuidados especializados. La industria siguió adelante. Nuevas caras, nuevos formatos, nuevos contratos, sin él. Hoy vive lejos del foco mediático, con una economía frágil y limitaciones físicas severas. No fue un escándalo público ni una expulsión dramática. Fue algo más duro, el desgaste lento hasta quedar fuera del juego. Si te está impactando este tipo de historias, deja tu like. Porque lo que viene es todavía más duro, y más conocido. Carlos Villagrán alcanzó algo que muy pocos artistas logran, fama mundial. Kiko no era solo un personaje, era un fenómeno cultural. Estadios llenos, giras internacionales, reconocimiento instantáneo en cualquier país de habla hispana. Pero el conflicto con Roberto Gómez Bolaños cambió todo. La separación no solo fue creativa. Implicó perder el respaldo de la televisora más poderosa del país. De un día para otro, el impulso que sostenía su carrera desapareció. Intentó seguir por su cuenta, explotando al personaje en proyectos independientes. Durante un tiempo funcionó. Pero malas decisiones financieras, inversiones fallidas y fraudes, según se ha mencionado, comenzaron a erosionar su estabilidad. Llegó a hipotecar su casa. A perder gran parte de su patrimonio. El contraste era brutal. De ídolo global a artista que debía aceptar presentaciones cada vez más pequeñas. Hoy vive una vida mucho más sencilla. Sigue siendo querido, sí, pero el nivel económico y mediático ya no es el mismo.
La fama internacional no lo protegió del desgaste del tiempo ni de los errores financieros. Y lo siguiente demuestra algo inquietante: a veces ni el talento ni el cariño del público bastan cuando el cuerpo dice basta. Jorge Falcón era pura energía. Su comedia física, exagerada, explosiva, parecía inagotable. Durante años fue garantía de risa y rating. Especiales, giras, programas, estaba en todas partes. Pero ese estilo tenía un costo oculto. Caídas, movimientos extremos, gritos constantes, tensión muscular permanente. Lesiones acumuladas que no se veían en pantalla. Con el tiempo aparecieron dolores crónicos, problemas cervicales, limitaciones físicas. Mientras tanto, la televisión cambiaba. La comedia física perdía espacio frente a otros formatos. Los contratos se redujeron. Aunque había ganado buen dinero, los gastos médicos comenzaron a pesar. Sin proyectos grandes ni respaldo constante, tuvo que retirarse y regresar y retirarse otra vez. No por gusto, sino por necesidad. Hoy sigue siendo una leyenda viva, pero su realidad dista mucho de los años de gloria. El público recuerda las carcajadas, el cuerpo recuerda cada golpe. Y el siguiente caso muestra una caída aún más cruda. Porque no hubo enfermedad ni escándalo, solo olvido. Alejandro Landero era un rostro familiar en muchas telenovelas. No el protagonista, pero sí ese actor confiable que siempre estaba ahí, formando parte del mundo que millones seguían cada noche. Trabajo constante, ingresos estables, una vida digna dentro de la industria. Luego llegaron nuevas generaciones. Nuevos elencos. Nuevas prioridades. Sin hacer ruido, las llamadas dejaron de llegar. Al principio parecía temporal. Después se volvió permanente. Sin ahorros suficientes ni una red sólida de apoyo, la situación económica se deterioró rápidamente. Mantener una vivienda se volvió imposible. Perdió todo. Terminó viviendo en las calles de la Ciudad de México, acompañado únicamente por sus gatos. Dormía donde podía. Comía cuando alguien le ayudaba. De actor de televisión a superviviente urbano. Es una de las transformaciones más duras de esta lista. Porque no fue una caída espectacular. Fue una desaparición lenta hasta tocar fondo. Pero no todas las tragedias son silenciosas. Algunas ocurren frente a millones, mientras la fama todavía parece intacta. Liliana Arriaga, conocida como La Chupitos, explotó en popularidad a principios de los años 2000. Su personaje irreverente, desinhibido y caótico se volvió omnipresente. Programas de comedia, especiales, giras, era imposible no verla. El problema fue precisamente ese personaje. Funcionaba demasiado bien. Y no dejaba espacio para nada más. Quedó completamente encasillada. Cuando la televisión empezó a buscar contenidos más familiares y menos polémicos, el personaje dejó de encajar. Los proyectos se redujeron drásticamente. Además, muchos comenzaron a confundir al personaje con la persona real. Se decía que su vida privada era igual de caótica, lo que afectó su reputación y su estabilidad emocional. Entró en una etapa de depresión y aislamiento, intentando mantenerse vigente con participaciones esporádicas. Sin el respaldo fuerte de antes, la demanda por su trabajo cayó. Hoy sigue activa, luchando por mantenerse visible, pero muy lejos del fenómeno que fue. A veces el éxito no desaparece, se queda congelado en un punto al que ya no puedes volver. El siguiente caso divide opiniones porque no hay ruina total, pero sí un tipo distinto de caída. Lalo España es un talento natural para la comedia. Personajes memorables, presencia constante, reconocimiento del público. Durante años parecía tener un lugar asegurado. Pero la industria empezó a verlo como sinónimo de ciertos papeles específicos. Márgara Francisca. Germán, el portero. Personajes queridos, pero también limitantes. Cuando intentó explorar otros registros, las oportunidades no llegaron con la misma fuerza. El público pedía lo de siempre. La televisión ofrecía lo de siempre. Y la repetición desgasta incluso lo exitoso. Con el tiempo, su presencia en grandes proyectos disminuyó. A eso se sumaron golpes personales y ataques en redes que afectaron su estabilidad emocional. Ha trabajado en teatro, doblaje y medios digitales, intentando reinventarse. Sigue activo, sí, pero lejos del impulso masivo de sus mejores años. No todas las caídas implican perderlo todo.
Algunas consisten en quedarse atrapado en una fama que ya no crece. Si llegaste hasta aquí, comenta sigo. Así sabemos que este tipo de historias realmente te interesan. Después de ver estos casos, queda una sensación incómoda. Todos tuvieron algo en común, en su momento parecían invencibles. Contratos, dinero, reconocimiento, cariño del público. Pero la televisión funciona como una maquinaria. Cuando dejas de ser útil, se detiene y continúa sin mirar atrás. Algunos lo perdieron por decisiones legales. Otros por adicciones, enfermedades o conflictos personales. Otros simplemente porque el tiempo pasó y nadie lo sostuvo. Detrás de cada nombre hay una persona que un día fue aplaudida por millones y luego enfrentó la soledad, la incertidumbre o el olvido. La fama puede ser enorme. Pero el silencio después puede ser aún más grande. Si quieres ver más historias como esta, hay otro video en el canal que revela caídas todavía más impactantes. Te recomiendo verlo ahora, porque algunas son difíciles de creer.